Las tríadas secundarias vienen a ampliar el panorama funcional en el sistema tonal, de manera que cada una de ellas puede ampliar o sustituir alguna de las tríadas fundamentales, ejerciendo semejante función. Es así que el acorde de sexto grado, por ejemplo, en do mayor, tiene la función de tónica y de subdominante. El acorde de tercero también es bifuncional con función de tónica y dominante, bastante contradictorio entre sí por tener los sonidos de la tríada más estable con los sonidos de la tríada más inestable. Y la tríada de segundo grado, que ejerce la función de subdominante por tener dos sonidos con el cuarto grado, así como la de séptimo, que es una tríada disminuida que tiene dos sonidos comunes con el quinto grado. De esa manera, estas tríadas pueden ampliar o sustituir estas funciones principales. Y el panorama armónico, por tanto, se puede desarrollar mucho más. De manera que cada una de esas tríadas se estudia por separado con todas sus posibilidades y resumiendo, en cada una de ellas se pueden realizar los movimientos de paso, o sea, los giros de paso o progresiones de paso, como habíamos visto de primero a primero 6 o de cuarto a cuarto 6. Con el segundo, de segundo a segundo 6, se puede hacer lo mismo, el mismo diseño, la misma construcción. En do mayor, la tríada es menor. Después de hacer una ejerce una misma función que la subdominante, pero cambia el color. El cuarto grado es mayor, la tríada de segundo grado es menor, por lo tanto hay una ampliación también en ese color independiente de ese acorde. Igualmente la tríada de sexto grado también puede realizar giros de paso y puede encontrarse ampliando sobre todo la tónica. En este caso se puede usar después de un primer grado, por ejemplo, entre primer grados o antes de cuarto grado, que es la otra tríada de subdominante. Junto al tercer grado también funciona muy bien el sexto grado, de manera que si unimos primero, sexto y tercero, estamos haciendo en sí mismo las tres funciones tónica, tónica subdominante, que es el sexto, y tónica dominante, que es el tercero. En la misma tónica tenemos tres variedades, tónica, subdominante y dominante, que pueden indistintamente cambiarse de lugar y hacer tónica primero, tercer grado, tónica dominante, sexto grado, tónica subdominante. ¿Sonarían así? O, de cualquier manera, las tres están dentro de esa función de tónica. Si agrupáramos entonces con cuarto grado el segundo, podríamos tener siempre o casi siempre se usa más el segundo después de cuarto, aunque lo contrario también puede ser. El segundo grado en primera inversión es muy utilizado por tener en el bajo precisamente el cuarto grado y ese sonido es duplicable. Asimismo, en el sexto grado, la tercera, sobre todo cuando se usa en las cadencias rotas después de quinto grado, duplica su tercera, que es el sonido más importante de la tríada desde el punto de vista funcional por ser la tónica. Aquí tenemos una cadencia evitada o rota o interrumpida, cualquiera de estos nombres, de manera que la cadencia perfecta no pudo llevarse a cabo, como aquí, que es quinto primero, sino se interrumpe o se evita. Por eso se llama cadencia rota o evitada o interrumpida. Y como se puede escuchar, el sonido que se duplicó es la tercera. La sensible va a la tónica, la quinta de quinto grado también va a la tónica, do, y el sol o el fa, en el caso de séptima dominante, va a la quinta del acorde, o sea, la tercera de tónica, mientras el bajo se mueve por segunda. En este caso, como se escucha y se observa también en los ejemplos, la tercera del acorde de sexto grado es un sonido duplicable. El segundo también duplica su tercera cuando sustituye al cuarto grado. Y asimismo, el tercero, cuya tercera es el quinto grado, puede también sustituir al quinto grado en las cadencias.
la quinta del quinto grado se sustituye por la sexta, que es el mi, sol, sol, si, mi, en lugar de sol, sol, si, re, de manera que aquí, en la primera inversión de tercer grado, está fungiendo como dominante y por tanto se usan las cadencias perfectas o las cadencias rotas como dominante. Quinto, tercero, sexta o quinto con sexta, también llamado por sustituirlo. Resumiendo todas las tríadas secundarias, nos quedaría el séptimo grado, que por ser una tríada disminuida, su uso es de mayor cuidado. Se emplea fundamentalmente en la primera inversión, casi siempre en esa inversión por ser la tríada disminuida muy cerrada y no es buena en estado fundamental. Sin embargo, en determinadas progresiones, como la que se produce de cuarto hacia primero, pasando por una dominante, cuando teníamos cuarto, quinto, primero, no era posible hacer este movimiento melódico de sexto, sensible, tónica en la melodía. ¿Por qué? Porque si usábamos cuarto, quinto, primero, quedaba un movimiento paralelo de octavas y de quinta. Mientras que usando el séptimo, sexta, con movimiento contrario en el bajo, a esta melodía, suena muy bien y produce una compensación en el movimiento. O sea, el bajo aquí haría fa, re, do, con el movimiento melódico en la soprano. Eso también se usa en las tonalidades menores cuando el cuarto grado se hace mayor para propiciar el movimiento melódico de la escala menor. De manera que si tendríamos, para evitar esto, ese movimiento, haríamos esto, cromático, o simplemente el cuarto mayor, fa mayor, el séptimo con duplicación de su tercera en el bajo y resolución atónica. Ese es uno de los usos mayores del séptimo, sexta, como también en sustitución del quinto, cuarta, sexta en los giros de pasos. En giros de pasos que vimos anteriormente, con el movimiento contrario en el bajo, de primero a primero 6, pasando por el quinto, cuarta, sexta, en lugar de ese quinto, cuarta, sexta, el séptimo, sexta, que sonaría de tal forma. Está fungiendo y ampliando, sustituyendo en este caso la función del quinto como dominante que es. Si hiciéramos un ejercicio utilizando todas las tríadas, pudiéramos tener muchas variantes, por supuesto. Voy a tocar este ejemplo que tiene ampliación de algunos de estos acordes de subdominante y dominante, como el sexto y el tercero, en un lugar correspondiente con su función. Observen en el ejemplo cómo aparece tónica, el sexto grado, el tercero, después el segundo sexta en función de su dominante, después dominante, tónica. Ahí en este caso hay una sucesión muy usada en la música tonal, que es la de tónica, subdominante, dominante, tónica. Pero este tipo de progresión también se puede modificar y se puede hacer a veces de la forma contraria, porque al final una progresión puede tener como sucesiones de acordes. Cualquier acorde, siempre que tengan esos acordes un sentido o una significación en el proceso todo. Escuchemos ese ejemplo. En este ejercicio, como se observa, están todas las tríadas secundarias, el séptimo sexta, el tercero, el sexto, el segundo sexta, ampliando, sustituyendo estas funciones. De manera que es muy amplio el aspecto este de las tríadas secundarias, resulta muy interesante a la hora de ampliar, de buscar nuevas sonoridades dentro de la música tonal. Y son tríadas que tienen un funcionamiento similar
a las tríadas fundamentales, que pueden duplicar su fundamental en el momento que están siendo usadas en su estado fundamental, excepto cuando sustituyen, como el caso del sexto grado, a la tónica en la cadencia rota. En estas, por ejemplo, el tercer grado como dominante está usado en el final, pero está usado en el comienzo, después del sexto, y antes del segundo. Se usa mucho antes del cuarto y antes del segundo sexta. Y así vemos en ese mismo ejemplo todas las sucesiones posibles de estos acordes y con inversiones, segundas inversiones, primeras inversiones. Y otro ejemplo muy interesante que produce un movimiento escalístico prácticamente con todas las tríadas, que les voy a mostrar, que aparece tónica, quinto, sexta, el sexto en una progresión muy utilizada, primero, quinto, sexta, sexto, un giro de paso con el sexto, sexto a sexto, sexta, pasando por el tercero en su segunda inversión, cuarta, sexta, con el mismo diseño constructivo de las progresiones de paso anteriores. Y de segundo a segundo, sexta en una forma escalística. El bajo hace. Y arriba también un movimiento escalístico. Ahí vemos entonces el giro de paso después del quinto sexta en el primer compás, un giro de sexto a sexto sexta y otro de segundo a segundo sexta hacia la cadencia, que al final es una cadencia interrumpida igual. De manera que en este acápite sería bueno que se realizaran ejercicios de armonización de melodías, armonización de bajo y sobre todo la práctica al piano de las distintas progresiones posibles con estos acordes para dominar en sentido general todo el uso de estas funciones que al final están subordinadas, como hemos visto, a las tríadas principales, como aparece en el gráfico del inicio, la subordinación de todas estas tríadas a las fundamentales. El acápite de las séptimas fundamentales comprende 3 acordes: el acorde de quinto 7, o mejor llamado séptima dominante, el acorde de segundo séptima y el acorde de séptimo séptima. Estos 3 acordes representan las séptimas fundamentales en el sistema tonal, muy utilizadas sobre todo en la etapa del barroco, del clasicismo, también por supuesto en el romanticismo, pero ya en ese momento irrumpían con mucha más fuerza las séptimas secundarias subordinadas a estas séptimas. En el primer caso, la más relevante de esta séptima es la séptima dominante, muy conocida en todos los estilos, en la música popular también muy utilizada. Es la séptima o es el acorde dominante tríada al cual se le añade una tercera más. Esa tercera es el cuarto grado de la escala que constituye un sonido disonante y forma con él un tritono, un intervalo tritono que provee de mayor inestabilidad al acorde. El solfeo comúnmente se da desde tempranas edades, en nivel elemental, el acorde séptima dominante con sus resoluciones, con sus inversiones. Esto es previo, por supuesto, al conocimiento de la armonía, pero vamos a aplicar lo mismo que se hizo en el solfeo con las mismas resoluciones que utilizaron, vamos a aplicar a la hora de resolver este acorde a tónica. Este es un acorde que al adquirir mayor disonancia tiene, por tanto, una resolución mucho más fuerte, una tendencia mucho más fuerte a resolver en la tónica. Ese tritono, por supuesto, es importante resolverlo. Si es en do mayor, sol, si, re, fa, el tritono si, fa es el intervalo prácticamente más importante, más característico de ese acorde. La sensible resuelve hacia arriba la tónica y la quinta de esa quinta disminuida resuelve hacia la tercera. Esa resolución es casi inviolable. Digo casi porque siempre hay excepciones. Y hay una excepción que es cuando se usa ese acorde en una inversión, que es la segunda inversión, tercera, cuarta, en los giros de paso paralelo. Digamos que estamos en fa mayor y en vez de hacer el
giro de paso con movimiento contrario, ya estudiado en otro momento, con el acorde cuarta sexta como paso, se sustituye el quinto cuarta sexta por el quinto tercera cuarta, que al tener la séptima, esa séptima provee un movimiento paralelo en la voz que la contenga. Lo mismo puede estar en soprano, que en tenor, que en contralto. En este caso está en la contralto. Una bordadura en la soprano y una nota mantenida, igual que el otro giro que habíamos visto. Eso hace que en determinado momento, cuando el movimiento es ascendente, hay que obligatoriamente ascender la séptima. Es la única excepción en el movimiento ascendente de la séptima. En todos los demás casos, la séptima resuelve hacia abajo a la tercera. Entonces, cada una de las inversiones de séptima dominante es utilizada en el transcurso de la frase, de todo el movimiento, mientras que dejamos la séptima dominante fundamental para las cadencias finales, o sea, la cadencia perfecta del final. Si se utilizara en el medio, la utilizamos con el sexto grado, o sea, haciendo una cadencia rota, porque la cadencia rota permite la continuidad de la frase, es decir, puede terminar al terminar de una forma interrumpida, no se terminó establemente, eso permite la continuidad y podemos realizar otra frase. Pero cuando se usa la cadencia perfecta de quinto, séptima a primero, es demasiado precisa, es demasiado determinada, por lo tanto, esa la dejamos siempre para el final, no la usamos en el medio de la frase, porque en el transcurso tiene que haber movimiento. Y para ello dejamos las inversiones, tanto de tríada como de séptima, que son propiciadoras del movimiento continuo en el bajo por la inestabilidad que ellas mismas portan. Utilizando todas las inversiones, tenemos un ejemplo en fa mayor, que comienza con un giro de paso paralelo, un quinto segunda, la última inversión del quinto séptima, muy utilizado en momentos en que hay que dar un salto, sobre todo, como aquí. Después del cuarto, se aprovecha el propio sonido de cuarto grado, que es la séptima dominante, se mantiene, se resuelve hacia abajo porque el giro es hacia abajo, quinto, quinta, sexta, y finalmente dominante con séptima fundamental. Un pequeño ejemplo en el cual aparece el quinto séptima o séptima dominante en sus distintas inversiones y en fundamental. Existen acordes derivados de la séptima dominante, que son la trecena de dominante y la novena. La trecena, también llamada dominante con sexta, es el tercer grado de la escala que sustituye en las cuatro voces, cuando se trabaja la armonía cuatro voces, sustituye la quinta, de manera que puede pasar por ella o simplemente puede resolver a la tónica directamente. Mi, do, mi, re, do. Ese es un acorde muy utilizado, sobre todo en el romanticismo, muy típico de algunos compositores como Chopin o Schumann, que lo utilizaron bastante en sus obras. Recordemos, el tema principal de la balada número 1 de Chopin es precisamente una trecena de dominante. El propio segundo tema de esa balada también la utiliza, es parte del tema en esa balada. Es un acorde muy interesante porque tiene otra sonoridad, con un cambio solamente de uno de sus sonidos. La novena de dominante tiene el sonido de sexto grado, que lo mismo en la soprano que en el tenor o que en la contralto, pero siempre debe estar a una distancia de novena del bajo. Este es otro sonido también que amplía la función de dominante, que es muy usado en general en toda la música tonal. Esa novena puede ser, en el caso de las tonalidades mayores, puede ser una novena mayor o puede ser una novena menor, muy usada también. En cuanto a las séptimas,
fundamentales, las otras séptimas fundamentales, el segundo y la del séptimo, podemos decir que son muy utilizadas prácticamente más que las propias tríadas. El segundo séptima tiene los sonidos de la subdominante más el segundo grado. Piensen en do mayor, re, fa, la, do. Y el séptimo séptima tiene todos los sonidos inestables de la tonalidad. Ambos acordes constituyen acordes de suma importancia en general en todas las progresiones tonales que se hacen con subdominante y dominante. Ellas dos precisamente tienen tres sonidos comunes. Pensemos en una tonalidad, do mayor, el segundo séptima, re, fa, la, do, el séptimo, re, fa, la, si, y este a su vez tiene tres sonidos comunes con el quinto séptima, que en este caso se dejan mantenidos. Eso es un tipo de progresión muy recurrente en toda la música tonal y existe un ejemplo muy interesante de Beethoven en el cual se plantea el segundo grado, el segundo en última inversión, el séptimo disminuido y el quinto en inversión también, de manera consecutiva, buscando un punto culminante hacia el séptimo grado disminuido. Escuchen. Séptimo. Y aquí lo mismo en forma de secuencia. El segundo, segunda. El séptimo, que es el que le corresponde disminuido, está el punto culminante, coincide con la dinámica fuerte y un sonido en registro agudo. De manera que ese es un punto culminante dentro de esa progresión. Esa progresión es muy recurrente en toda la música tonal. De manera que teniendo los tres acordes de séptimas fundamentales, tenemos prácticamente ya un panorama mucho más rico de todos los acordes, subordinados esto también a las tríadas fundamentales y a las tríadas secundarias. La cadencia frigia o giro frigio es una de las progresiones que representa una huella de la música anterior a la música tonal, o sea, de la música modal. Pertenece precisamente, como su nombre indica, a la escala frigia. De ahí que el tetracordo inferior de la escala frigia, si lo tomamos de forma descendente, ese es el tetracordo superior descendente de la escala menor natural. En la menor es el tetracordo superior que va desde tónica hasta dominante. Esta es una de las progresiones de mayor uso en toda la música tonal, desde el barroco hasta el romanticismo y hasta en la música también del siglo XX. Precisamente por ser modal se acomoda, se adecua muy bien a todos los estilos. Ahora, su armonización resulta también muy útil y muy rica porque puede aparecer desde el punto de vista melódico en cualquier voz, pero puede tener a su vez muchas armonizaciones posibles. De manera que este movimiento desde tónica hasta dominante hace que al pasar de tónica al séptimo grado, que no tiene sensible, este sonido está presente en varios acordes de la tonalidad menor, en el quinto, en el séptimo natural, en el tercero natural, en la tónica con séptima, en el tercero con séptima. Luego viene el sexto grado, que está presente, por supuesto, en el cuarto, en el mismo sexto, en el segundo, todos los acordes de subdominante, y por último el sonido de dominante, el cual se hace de forma armónica. En la música cubana tenemos muchísimo esta progresión en la guajira, por ejemplo. Muy típico de nuestra música cubana. Y existen muchísimas posibilidades de armonización, tanto en el bajo como en soprano. Pueden ver los ejemplos. Ahí está tónica con séptimo grado, cuarto y quinto. O cambió el colorido en utilizando el quinto sexta natural. Utilizando el primero segunda en el séptimo natural o el tercero en otro ejemplo de buena progresión. Si estuviera en soprano todavía tenemos muchas más posibilidades.
progresiones bastante utilizadas son estas, las de los acordes de sexta, primero sexta, séptimo sexta, sexto sexta, quinto sexta. O la del sexto, tercero, cuarto, quinto. Y así sucesivamente, otras muchas que ustedes podrán ver en los ejemplos. Las armonizaciones con giros frigios resultan realmente muy ricas a la hora de realizar los procesos armónicos en tonalidades menores. Pero existen variantes de estos giros frigios, que son los giros frigios reducidos a la mínima expresión, que es solamente, si estuviéramos en mi menor, simplemente la segunda menor descendente, sobre todo en el bajo. El bajo hizo do, si. Esa es la característica principal de la cadencia frigia como tal, ¿no? En ese momento es una cadencia frigia. O pueden estar también, otra forma, giros ampliados, donde cada una de las funciones del giro frigio se amplía. Por ejemplo, la subdominante puede presentar giros de paso, o la misma dominante puede tener varios acordes diferentes. Y otra posibilidad es la superposición de las melodías frigias en distintas voces, empezando soprano, siguiendo el bajo o viceversa. Y puede aparecer también en voces internas, que es como si fuera en soprano. O sea, existen armonizaciones para voces agudas, las tres voces agudas, y para bajo. Es una progresión muy rica en la música general, la música tonal, y como pueden observar, tiene ese carácter modal propio de la escala frigia. Escuchemos un ejemplo donde se superponen variados giros. En el bajo primeramente. Aquí el bajo hizo, ¿ya? Tenor ahora. Y el soprano, el bajo. En el ejemplo lo pueden observar, y creo que sería muy beneficioso realizar ejercicios no solo de armonización de melodías y bajos, sino también creando ustedes mismos las propias melodías frigias en diferentes voces, trasladándolas de una voz a otra. Las séptimas secundarias, como hemos expresado, son todas las séptimas sobre el primero, tercero, cuarto y sexto grados. En los estilos musicales, ellas fueron usadas distintamente desde el principio de la música tonal misma, desde el barroco, pero mucho más frecuentemente en el romanticismo. Ellas marcaron también momentos importantes, hitos en el uso de las armonías que se fueron haciendo cada vez más complejas. Inicialmente en el barroco, en el clasicismo y aún después, ellas fueron utilizadas como la lógica consecutiva de una secuencia diatónica en la cual se presentaba una progresión típica de acordes fundamentales, de séptimas fundamentales, que en su decursar devenía séptimas secundarias. Es muy frecuente encontrar, por ejemplo, este motivo de segundo, quinta, sexta en do mayor, fa, la, do, re, que va a fa, sol, si, re, el quinto, segunda, un tipo de progresión muy típica. Al descender en forma de secuencia se van produciendo entonces segundo, quinta, sexta es a quinto 2, como primero, quinta, sexta es a cuarto 2, como séptimo, quinta, sexta es a tercero 2, y así sucesivamente se crea una secuencia. Y así sucesivamente hasta que se quiera. En el estudio 1 de Chopin, un estudio muy conocido, en su parte media, en el desarrollo precisamente, plantea una secuencia diatónica con acordes de séptima, sobre todo en los grados, empezando con el primero séptima hacia el cuarto séptima, digamos que ese fuera un motivo inicial, séptimo séptima, tercero séptima, sexto séptima, segundo, quinto, todo séptima, primero. Este sería el esquema, por supuesto, de un
estudio que está basado en arpegios ascendentes y descendentes. Este tipo de secuencia también es muy utilizada en la música popular. Y sería bueno realizar ejercicios también, los ejercicios que pudiéramos aportar de melodías y bajos a partir de un motivo dado y la consecución de estos motivos que tienen la lógica o la coherencia dentro de la secuencia diatónica, dentro de la misma tonalidad que produce estas séptimas secundarias. Independientemente de este uso, ellas también se pueden utilizar en otros momentos, cualquiera de la progresión armónica, y representan, como dijimos, esa riqueza acordal. Proponemos una tabla en la cual se presentan todos los acordes en el sistema diatónico, es decir, sobre cada grado de la escala, todas las posibilidades de estructuras acordales de tríadas y séptimas diatónicamente hablando. O sea, no hay nada cromático, simplemente diatónico. Como ustedes pueden observar, sobre el primer grado se produce un acorde do mi sol, do mi la, que es un sexto sexta, do fa la, que es un cuarto cuarta sexta. Y así las séptimas sobre ese mismo sonido, do mi sol si, do mi sol la, do mi fa la, y la última inversión, do re fa la. Esta tabla aparentemente muy simple aporta realmente posibilidades para la adquisición de hábitos y de habilidades en la formación de estructuras acordales, en el uso de determinadas progresiones, así como también para el análisis y los ejercicios escritos de manera rápida. Permite entonces agilizar el pensamiento en la búsqueda y la estructuración de estos acordes que, por supuesto, redundarán en una habilidad también y una destreza a la hora de armonizar o de analizar cualquier pasaje. Como se puede observar en la tabla, sobre cada grado se producen funciones diferentes. O sea, por ejemplo, en el segundo grado hay subdominantes y dominantes, donde predomina más la dominante. En el cuarto grado no solo hay funciones de subdominantes, sino también de dominantes, casi por igual. En el sexto grado predomina la subdominante y así en el séptimo la dominante, etc. De esta tabla se derivan una serie de tareas y de ejercicios que proponemos en el libro Claves de Armonía, que pueden resultar muy beneficiosos para ese adiestramiento y que de ahí también se pueden sacar determinadas progresiones, por ejemplo, las mismas progresiones de paso de primer grado a primero 6, si lo ven en el sentido vertical de la tabla, van a ver que de do a mi, pasando por re, donde re es el segundo grado, hay muchos acordes posibles, como el segundo, el séptimo 6, el quinto cuarta sexta que hemos advertido en los giros de paso, así como el séptimo sexta y todos los demás que pudieran ser posibles. O sea, nos da una gama mucho más grande de posibilidades a la hora de crear giros de paso, giros auxiliares, porque la tabla en su sentido horizontal representa sobre cada grado un giro auxiliar o un pedal. Un pedal, en este caso consonante, porque produce acordes consonantes. Así que propongo estudiar la tabla, revisarla, estudiársela y encontrar todas las preguntas de cómo estructurar un sonido o cómo estructurar un acorde sobre cualquier sonido, cómo aprenderse qué acordes se forman sobre determinado grado o en una tonalidad X, tales sonidos, qué acordes pudieran ser, por ejemplo, dónde se forma un quinto segunda, rápidamente sepan que es en el cuarto grado, y de manera que si están en re mayor y les decimos formen un quinto segunda, van directamente al cuarto grado y ahí estructuran un acorde de segunda, ya lo tienen rápidamente y no tienen que pasar por el acorde en posición fundamental, la primera inversión, la segunda, hasta llegar a la última, lo cual es un camino bastante largo. O sea, eso nos permite también ir por los caminos más cortos hacia la localización de estos acordes. Con todos los acordes estudiados hasta ahora, podemos acometer la ejercitación de escalas, tanto en el bajo como en la soprano, y de forma ascendente y descendente. Es decir, si usiéramos una escala en sentido ascendente en la soprano, pudiéramos tener determinadas progresiones de paso, como ustedes ven, y un bajo que puede también servir en este caso como movimiento contrario, como en el ejemplo.
Y al bajar, utilización de tríadas secundarias también, sexto, tercero, cuarto, giro de paso, el cuarto menor, cadencia y un complemento al final. En los ejemplos que brindamos aparecen muchas variantes de escalas en mayor y en menor y se pueden visualizar diferentes progresiones de pasos, la del tetracordo superior descendente de la escala frigia, o sea, un giro frigio en la melodía, un giro frigio también en el bajo al descender, por ejemplo, en do menor. O en la soprano. Y así sucesivamente se pueden combinar todos los acordes estudiados en todo este sistema diatónico para ejercitar la formación de escalas, también un ejercicio muy apropiado que crea también destrezas a nivel teórico y a nivel del piano. Es importante también hacer esto en el piano.